Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta serie de ponencias del Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? Estamos aquí con la tercera ponencia del mes de junio. Recuerden, estén chequeando su correo porque ahí estamos informando mes a mes quién nos va a acompañar. Es para mí un placer enorme el día de hoy venir a presentar a nuestra querida invitada especial. Un ser de luz que viene a traer un mensaje muy profundo y que nos va a hacer volver un poco a la primera vez que hicimos el Congreso Internacional. ¿Quién dijo miedo? Hoy tenemos a Belva Rosa, invitada, psicoterapeuta en procesos de tanatología y descodificación o biodescodificación, que algunos llaman biointegrativa. Ella está en México, en la ciudad de Guanajuato, y quiero que todos le demos una fuerte bienvenida porque ella hoy viene a hablarnos de resignificando la historia. La pregunta que yo me hago es cómo resignificar la historia, por ejemplo, en procesos de duelo. ¿Recuerdan el COVID? ¿Cuántas pérdidas? ¿Qué pasa después de la pérdida? ¿Cómo se aborda eso desde la tanatología, desde la biodescodificación, desde la terapia en sí? Belva es también psicóloga. Así que ustedes van a tener hoy a un excelente profesional que nos va a guiar por un camino muy importante y del que cualquier ser humano necesita escuchar. Yo te doy las gracias, Belva, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ya no me corresponde a mí hablar del tema, sino a ti. Te agradezco por tu apertura, por haber asistido a esta invitación, usar tu tiempo para darle un granito de arena y co-crear con nosotros en comunidad. Así que el panel es todo tuyo, mi querida Belva. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, te agradezco. Ya llevo algún tiempo conociéndote y de verdad me encanta esa luz que transmites, esa esencia que tú tienes, ¿sí? Y como ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, este compromiso como seres humanos de aportar, de nutrir y de fortalecernos unos a otros, ¿sí? Gracias, Somos Belva. seres interconectados, entonces para mí es un gustazo estar aquí contigo y con ustedes. Gracias. Bueno, Jenny, como bien lo decíamos, ¿no? Y es el tema a abordar, resignificando la historia. ¿Qué sucede cuando nos vemos ante un colapso, ante la situación, ante lo que nos acontece como esta realidad que no esperábamos, que de repente son pérdidas, ¿sí? Pérdidas muy profundas, pérdidas que nos colapsan, que nos impactan de manera inesperada, ¿sí? Que se vive en un momento donde sentimos que no tenemos una solución ante lo que nos sucede, ¿no? Como lo lleva a cabo la descodificación, es un impacto profundo que se vive de una manera que colapsa la realidad en que estamos. Cuando estamos en esta crisis, cuando estamos en este proceso, ocurren tres instancias o tres maneras de resolverlo, ¿no? Uno es afrontándolo, luchando, otra cosa sería la huida y otro el congelamiento. Cuando estamos dentro de este colapso, cuando estamos dentro de este proceso, todos nuestros mecanismos de acción
están tratando de mantenernos pues a salvo, ¿no? Nuestro cerebro. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después cuando ya pasa, cuando nos enfrentamos ante esa pérdida, cuando nos enfrentamos, perdón que lo repita mucho, pero cuando nos enfrentamos a nuestro verdadero ser, ¿sí? Ya colapsado, ya sumamente desgastado, ¿sí? Por la situación. Bueno, cuando resignificamos la historia, como yo le llamo, es darle sentido a lo que pasó. Pero ¿de qué manera le damos sentido a lo que pasó cuando nos vemos involucrados, ¿sí? Totalmente ante la misma sensación de ver nuestros sueños rotos, ¿sí? Y digo sueños rotos porque dígase de una persona que perdimos por muerte, dígase de algún sueño que perdimos, que el cerebro lo recibe como muerte, dígase de las ilusiones que también pueden ser parte del duelo, ¿no? Que se percibe como muerte. ¿Qué hacemos después de encontrarnos ante el hecho? Jenny, no podría abordar este tema si no lo hiciera desde mi propia vulnerabilidad, desde mis propias vísceras. Voy a comenzar por ahí compartiendo, ¿sí? Una noche que después de unos sucesos familiares a los que me vi enfrentada cuando consideraba que mi vida iba súper encaminada, iba perfecta, iba bonita, donde consideraba que las cosas funcionaban, ¿no? A la perfección. Y después de todo este colapso que me sacudió, que nos sacudió como familia, que pasó el proceso, me recuerdo despertarme una noche con un dolor tan profundo en el corazón, pero era un dolor que en mi vida había sentido. Era totalmente un ardor, ¿sí? Un ardor profundo con una sensación de llanto que no podía expresar. Me desperté y había un pequeño rayo de luz muy tenue que me daba y al enderezarme sobre mi cama y sentir este profundo dolor, lo que hice fue mirar mis manos, mirarme a mí misma, contemplarme y por primera vez mirarme hacia mí misma, ¿sí? Creo que toda la vida era mirar hacia afuera, mirar hacia contener hacia afuera, a experimentar hacia afuera. Y esa noche para mí fue una transformación total. Fue mirarme totalmente, mirar mis manos, mirar mis pies, tocar mi cuerpo y decir, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Cuándo voltearás a verte, a sentirte? Y ya abrazar la sensación, ¿sí? Que estás sintiendo en este momento. Fueron horas de llanto y de contenerme a mí misma en esta reconciliación. Para mí fue una reconciliación total de mi cerebro, que me mantenía alerta, viva, y de mi cuerpo que decía, escucha, escúchame, ¿sí? Entonces, para mí fue un antes y un después. Llevaba procesos, llevaba acompañamientos y parecía todo bien, pero esa noche me di cuenta que era mi yo con mi yo, encontrarme a mí misma. Entonces, a partir de aquí, la manera de acompañar en terapia dio un giro extraordinario en mi vida, a partir de que conmigo mismo, ¿no? Yo me hice esta pregunta, ya pasó, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? En apariencia ya todo va perfecto, pero ¿qué quedó en ti? ¿Qué se colapsó? ¿Qué hay? ¿Qué se dañó? ¿Qué heridas están marcadas en tu ser? Y me hacía estas preguntas y mi cuerpo comenzaba a expresarlo, comenzaba a darme las respuestas. Me encontré con mi yo, con ese yo estructurado, marcado,
por los niveles culturales, sociales, familiares, por las ideas, las creencias, por todo esto que nos marca, ¿sí? Por todo esto que nos va formando un yo que debe ser y que tiene que ser de tal forma, ¿no? Y cuando me encuentro ante un yo de forma, o sea, un yo de una forma que se puede transformar, que se puede manejar, ¿sí? Donde me di cuenta que yo no era un dolor, yo no era un suceso, yo no era un acontecimiento, yo no era una historia, y que yo no era, ¿sí?, lo que por mucho tiempo se me dijo y creí ser. Cuando entendí un yo en forma, ¿sí?, o con forma, me di cuenta que esta forma puede cambiar, puede manejarse, puede tener esta plasticidad de reacomodar lo que yo quería hacer. Y eso fue maravilloso, ¿sí? Fue para mi corazón sumamente sanador. Y cuando digo para mi corazón, también me di cuenta que el corazón es el mismo, que el corazón tiene esta capacidad de intuir, de amar, de contener, de expresar, pero que era el cerebro el que había aprendido a defenderse, que era el cerebro el que había aprendido a resguardarse del peligro, a mantener barreras, a tener estos mecanismos, ¿sí?, de protección. Y me di cuenta que el corazón brillaba, borboteaba, ¿sí?, esa alegría por querer ser contenido. Y es ahí donde surge la esencia. Cuando me encuentro ante ese yo de forma, que lo vuelvo a repetir, de transformación, sin estas creencias. Y es caer de rodillas, literal, ¿sí? Es caer al piso en esa rendición. ¿Cómo resignificar la historia, sí? Cuando lo queremos hacer desde el yo de estructura con el ego. Cuando entendemos con el ego es volver al ego, volver a no dejarme sentir. Surge aquí, Jenny, un factor fundamental que es la aceptación, ¿sí? Yo acompaño con terapia de aceptación y compromiso, que ha sido para mí extraordinaria, una terapia de tercera generación, pero sobre todo con esta aceptación del hecho tal cual. Y que para llegar a esto requiere, ¿sí?, de un gran recorrido. Entiendo que no es de la noche a la mañana y eso es un proceso compasivo. No forzar los procesos, ni los míos ni los de las otras personas. Cuando entendemos el concepto de compasión dentro de la psicología, pero a nivel más espiritual, es dejar las creencias, soltarlas, creyendo que hay algo más profundo, más fuerte, que ni siquiera, ¿sí?, toda esa historia que vengo arrastrando. Que es aceptar que con las fuerzas, con mis fuerzas, no se puede. Que con nuestras fuerzas, involucro ahora, con nuestras fuerzas humanas, no se puede. Entonces, es aceptar y rendir este tributo a esa fuerza contenedora que no vemos, pero que sabemos que está ahí. Esta fuerza que nos impulsa, que nos contiene, que nos sostiene en un universo tan extraordinariamente amoroso. Surge la compasión en un camino donde se recorre con diferentes aspectos, ¿sí?, diferentes situaciones, diferentes emociones involucradas, pero que todas llevan a un mismo sentido, ¿sí? El confiar. El confiar más allá de lo que se pueda ver en el exterior. Y este sentido de compasión que nos abraza y nos impulsa
que para mí ha sido fundamental, nos lleva a abrazar la historia tal cual es. Y al abrazar la historia tal cual es, ¿sí? Veamos un sentido de muerte. Un sentido de muerte ante lo que yo creía que era, ante lo que yo creía que debía ser, ante esas expectativas, esas ilusiones, esos sueños, de cómo mi yo estructurado sentía que debía ser, ¿sí? Y que cuando llegamos a ese yo de transformación, de forma, de sentido, todo lo que creía que debía ser se derrumba, pero se derrumba de una manera sin presión, sin carga y sin malestar emocional. Es dejar fluir la esencia de la misma esencia. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de dejar fluir la esencia de la misma esencia? Es aceptar que provengo, ¿sí?, de una esencia maravillosa y profunda. Y cuando nos dejamos sentir así, de verdad que surge este cambio, esta transformación, esta unidad, ¿sí?, de lo que la mente o el ego cree que es una dualidad. Lo vuelvo a repetir, es un camino extenso, es un camino arduo, es un camino donde nos lleva ese impacto, esa crisis, a ver un sentido nuevo, ¿sí?, donde se requería para llegar a compartir estos dones a los que venimos, ¿sí?, a los que venimos a dar, que a lo mejor ni los habíamos descubierto, o que a lo mejor internamente estaban ahí moviéndose, queriendo ser expresados. ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo acompañamos? ¿O cómo este sentido nos acompaña, mejor dicho? ¿Sí? ¿Cómo nos acompaña? Con ese sentido de humildad. Con ese sentido de humildad ante los pensamientos que creemos que son ciertos. Cuando dejamos de creer estos pensamientos que son ciertos, comenzamos a pensar en base a un ser mayor que nosotros, donde esos nuevos pensamientos que surgen desde la aceptación, desde el caer de rodillas, donde el saber que no sé nada o que no sabemos nada de lo que creíamos que sabíamos, es que cuando comienza el verdadero giro, cuando comienza la verdadera transformación, ¿sí? Decía Víctor Franklin, ¿no? Una vida con sentido. Después, ¿sí?, del colapso emocional, después de quedar en cero, de quedar en ese espacio donde literal teníamos un puzzle, un rompecabezas formado de lo que creíamos que era nuestra existencia, ¿no? Yo a menudo hago esta metáfora de decir, es que mi mundo se vio así colapsado, se aventó el rompecabezas, el puzzle, cayeron todas las piezas, y cuando quise empezar a formarlo, me di cuenta que ninguna pieza era igual, que ninguna pieza cabía, que ninguna pieza era lo que yo creía que era. Y luchaba por querer acomodarlas, por querer que estas piezas fueran iguales, ¿sí? Pero cuando me dejé sentir, me dejé llevar, me dejé guiar, observé, ¿sí?, que la transformación era maravillosa, que era totalmente maravillosa, a pesar del dolor, ¿sí? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor ante la pérdida? ¿Cómo lo sentimos? Para el cerebro, el dolor es muerte. Cuando nosotros golpeamos una mano, un dedo, ahí mueren células. Entonces, el dolor para el cerebro es muerte, ¿sí? Pero para un sentido más espiritual, el darle muerte a esas etapas de nuestra vida es un crecimiento. Es un crecimiento. Normalmente, a nivel personal, me di cuenta que creía estar viva, ¿sí? Y que en realidad
pensaba estar viva, pero en realidad estaba sumergida en ese miedo constante de lucha hacia afuera, de crear, de poseer, de sentir que el mundo, ¿sí? Es peligroso y que tenemos que hacer para estar bien. Entonces, esos pequeños símbolos de muerte y dolor, cuando se sienten en el cuerpo, se asimilan, se procesan y se aceptan, el cerebro se da cuenta que no hay más peligro, que no existe. Y es cuando empieza esa verdadera luz para poder transformar nuestra esencia, transformar a los que nos rodean y a los que conocemos y no conocemos, a los que bendecimos, ¿sí? A los que queremos y no queremos. Es transformar al mundo entero con esta luz de renovación. A menudo escucho mucho el de te tienes que querer a ti mismo, ámate a ti mismo. Pero ¿cómo podemos amarnos a nosotros mismos si ni siquiera somos capaces de ver con compasión y amar al otro, ¿no? Entonces, es este acompañamiento día a día de continua transformación, ¿sí? Y cuando abrazamos lo que es tal cual, cuando nos sumergimos en ese dolor, abrazando la situación, aceptándola, conteniéndola, sintiéndola en el cuerpo, dejando que la mente sea la observadora de lo que se está sintiendo en el cuerpo, ¿sí? Hay una unidad que transforma totalmente. Para llevar a cabo esta charla con ustedes, contigo, me he dejado guiar por mi corazón, me he dejado guiar por la intuición, porque creo que a nivel académico ya tenemos mucha información, ya hay demasiada y qué bueno que exista, porque nos abre conciencia. Pero he dejado que la intuición, que esta guía, ¿sí? Se exprese y que se siembre las semillas que se tengan que sembrar, que se abra el corazón que se tiene que abrir, que se abra la idea que se tenga que abrir y que transforme lo que tenga que transformar, ¿sí? Es cuando se ejerce la no resistencia, la no lucha. En la lucha, en la guerra, siempre hay heridos. Y cuando luchamos, el mayor herido siempre es el yo, ¿sí? El yo estructurado, el yo con el ego, el yo con el apego. Cuando hablo del apego, ¿sí? No hablo de ese apego que muchos nos mencionan, ¿sí? De ser independiente, de no depender del otro, de no ser codependiente. Hablo de ese apego con el que estamos los mamíferos, intrínsecamente relacionados para sobrevivir. Un apego de amor, requerimos al otro para sanar, requerimos al otro para transformarnos. Los mamíferos requerimos del amor y la contención del otro. Somos interdependientes, constantemente. Y para sanar requerimos, ¿sí? De esa contención, de vernos, de escucharnos, de sentirnos, así como sentirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando se abraza a lo que es, surge la transformación, ¿sí? Del otro también. Cuando yo abrazo mi propia esencia, mis propias debilidades, mis propias carencias, mis propias heridas de la infancia, ¿sí? Que desde el proyecto Sentido sé cuando fui fecundada, con los miedos, con las alegrías, con los pánicos, qué sé yo, que tenían mis padres en ese sentido de procrear, ¿no? Desde ahí se van marcando todas esas heridas. Desde ahí se van creando todas esas creencias limitantes que nos llevan a través de la historia, ¿no? Entonces, es abrazar lo que es abrazar mi propia historia desde mis propias heridas, observarlas y verlas para dejarlas ser, esa parte oscura que no nos gusta, esa parte que queremos ocultar ante los demás. Es
observarlas, sentirlas, apapacharlas, crearlas y dejarlas ser, para que se unifiquen a esta parte que nos agrada, que nos gusta, ¿sí? De nosotros mismos. Es ayudar a ese niño interior, ¿sí? A que se unifique con el adulto. Un adulto consciente, un adulto apapachador, contenedor, y no un adulto castigador y juicioso. Y ese es un sentido maravilloso, maravilloso. A menudo me preguntan, ok, ya sé qué herida tengo, ya sé qué apego tengo, pero ¿y entonces qué hago con él? Sí, entonces, no, todavía no se sabe, entonces todavía no se lleva de manera visceral. Cuando de verdad entendemos la esencia de nuestras heridas, el aprendizaje que nos trae para transformarnos, ¿sí? Cuando entendemos que estos padres que nos crearon con sus propias heridas, con sus propias carencias, con sus propias circunstancias, y cuando dejamos ser, aceptamos y agradecemos, ¿sí? Desde nuestra propia herida cicatrizada, desde nuestra propia herida contenida, de verdad que surge la verdadera transformación, ¿sí? Y es cuando se sabe qué hacer con ello. Se llena de esa calidez, de ese amor, de esa esencia que nos transforma, que nos lleva a contenernos y a contener a los demás, de vernos a los ojos y aceptar al otro tal cual es, ¿sí? Con esto no digo quedarnos, irnos, cada uno sabremos lo que tendríamos que hacer. Pero es desde la humildad, ¿sí? De abrazar esto que nos ha formado, que nos ha sido regalado. Y aquí tendríamos que tomar otro factor que para mí es, creo que el primero y el fundamental, la esencia del amor. ¿Qué es el amor? A menudo expresamos el te amo a una pareja, ¿sí? O expresamos o sentimos que este factor de amor nos compromete a algo. Pero la verdadera esencia de esto que nos forma, de esto que nos transforma, es caer en rendición ante el amor. La esencia divina, la esencia pura es amor, no puede haber de otra manera. Dicen por ahí que la esencia del amor es el miedo, porque nos separamos de esta unidad. Entonces, nos sentimos perdidos, nos sentimos fuera de casa, nos sentimos aislados de la esencia verdadera que nos contiene. Entonces, cuando regresamos a este vínculo de conexión de amor, es porque hemos aterrizado, ¿sí? Todos esos colapsos que hacen nuestra historia, todos estos impactos de crisis que hacen nuestra historia para emerger como esa crisálida que se fecunda entre esa oscuridad, en esa viscosidad, ¿sí? Cuando empieza a emerger abriendo esas alas, que se da la compasión y la contención, ¿sí? De su propio dolor. Es cuando verdaderamente empieza a emerger esta esencia que contiene ese amor tan profundo de soltar y dejar ir lo que fue, lo que es, ante las ideas y los conceptos que yo pueda tener de lo que debería ser. Es, Jenny, un recorrido que puede parecer para muchos ahorita que me escuchan, sí, que a lo mejor están sumergidos en este colapso, en este terremoto emocional, donde están entre los escombros, que puede parecer muy soñador, que puede parecer muy alentador, que puede ser muy inalcanzable, parecer muy inalcanzable, pero que en esos momentos justos donde estamos recogiendo esos escombros, ¿sí? De nuestra propia esencia, esa sacudida que nos dejó sin nada de lo que creíamos que éramos, creo yo que surge de verdad el verdadero ser. Limpio, es la oportunidad de un verdadero ser limpio de todas esas cadenas
que nos venían arrastrando, ¿sí? De todas esas cadenas de pensamientos y creencias de lo que yo debería ser. Es de verdad dejar crecer esas alas y aún con el miedo, con la incertidumbre, con el mismo dolor, dejar ser, ¿sí?, al verdadero ser en mi ser. Apasionado de una historia, ¿sí?, llena de ego, donde pesa demasiado soltar, donde pesa demasiado querer, ¿sí?, que sea diferente a como quería yo que fuera. Entonces es una entrega total, 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 total a lo que estoy sintiendo en el momento preciso. En descodificación biointegrativa, el acompañamiento siempre es a través de las sensaciones, ¿sí? Estas sensaciones corporales, el cuerpo, el corazón es maravilloso, es nuestra brújula, es nuestro indicador. Indica si vamos en el camino correcto. A veces tener que aceptar una situación que va en contra de nuestras vísceras, que va en contra de lo que realmente queremos, por miedo a perder, ¿sí?, lo que creemos necesitar, a costa de nuestra propia integridad, a costa de nuestra propia luz, a costa de nuestra propia felicidad, ¿sí?, que yo le llamo estado de paz. Entonces es agradecer, ¿sí?, los procesos en los que nos encontramos. En tanatología el acompañamiento es en procesos de pérdida, de duelos, a lo mejor de nuestra propia salud, la pérdida de la salud psicológica, física o mental, pero también de los sueños, esos sueños que se han perdido, esos sueños que se colapsaron. Entonces nos invita a una co-creación, tal como lo mencionabas al inicio, Jenny, ¿sí? Es co-crear lo que ya está creado. Me encanta decir que en la mente divina no existen carencias, no existen limitaciones, no existen, ¿sí?, los no existen. Porque en la mente divina está todo para iniciar, transformar, porque ya todo está creado. Por eso es co-creado, porque ya todo está dado, todo está hecho, todo está sincronizado en una perfección absoluta. Pues Jenny, no sé si tengas por ahí alguna pregunta, me quieras compartir algo. Bueno, yo estoy aquí impactada, la verdad, con lo profundo de lo que estás hablando. Dijiste algo con lo que yo me llevo el día de hoy, em, y lo anoté aquí, de hecho, escribí, dejar ser al verdadero ser en mi ser. Eh, un pensamiento muy profundo, que no es fácil de comprender, ¿no? ¿Me podrías profundizar un poquito a qué te refieres con el verdadero ser? Claro, Jenny. Somos parte de una sociedad, de una cultura. Recordemos que estamos formados de un transgeneracional, ¿sí? Estamos formados de todo este constructo, ¿sí?, que nos enseñó cómo debíamos fungir en una sociedad, cómo deberíamos de marcarnos ante una sociedad para pertenecer, para ser aceptados, ¿sí? Y cuando nos rompemos en una situación de colapso, nos descubrimos que siempre estuvimos arrastrando estas cadenas, ¿no?, de querer ser para encajar a costa de nuestro propio ser, ¿no?, de nuestra propia esencia. Si partimos de esta esencia que nos formó con esa chispa de amor divina, ¿sí?,
es una esencia de amor auténtico, donde no tienes que fingir o no tienes que hacer o poseer para pertenecer y merecer ese amor infinito, ¿no? Entonces, cuando nos colapsamos ante una pérdida, ante una enfermedad que nos esperaba, ante una pérdida emocional, psicológica, ¿sí? Nos encontramos ante la verdadera necesidad que siempre estuvo ahí y que queríamos llenar, ¿sí? Tapizar de lo que era bonito para el otro, lo que era aceptable para los otros. Pero cuando nos empezamos a llenar de este amor profundo, que yo le llamo divinidad, comenzamos a cerrar los ojos, a inclinar la cabeza y caer de rodillas y saber que no sabía nada o que no sabíamos nada de este amor que contiene, donde se sabe que todo es perfecto y que todo ya está bien. Y para mí es cuando ocurre el verdadero milagro, la transformación de una sanación en todos los niveles, Jenny. No sé si respondí de alguna manera. Sí, por supuesto que sí, Belva. Queda, creo que mucho más profundo y claro. Sé que muchos lo entendieron, pero creo que era súper importante porque es una frase que marca, ¿no? Em, el entender el yo desde el ego, que hay que dejarlo ir y trabajar con el yo desde la forma de la transformación, ¿no? Y lo otro que escribí también aquí es el cómo reencontrarnos con la pérdida en general. Así que bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de lo que has hablado el día de hoy. Muy profundo, tiene mucho que ver con lo que trabajamos el primer año en el Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? Cuando estábamos en plena pandemia, luego la pospandemia. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. De verdad agradezco el tiempo que has tenido el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más. Recuerdo que me dijiste que querías dar algo, así que bueno, te dejo los micrófonos. Jenny, yo estoy feliz de compartir mi esencia, de compartir fuera de lo académico, de compartir contigo, de compartir con todos ustedes mi esencia, ¿sí? Yo siento que no podría hablar de algo que no sintiera desde el corazón, ¿no? Entonces, yo estoy súper agradecida contigo, agradecida con todos los que nos acompañan. Y pues sí, te comentaba que quería pues regalar 10 acompañamientos, ¿sí? 10 consultas de primera vez para las primeras personas pues que nos acompañen. ¡Wow! Tremendo regalo, imagínense, 10 consultas gratuitas. Bueno, cuando termine el video, al final del video tendrán ahí el WhatsApp de Belva para que se puedan conectar con ella. Y bueno, apresúrense porque apenas se acaben los 10 cupos, pues ya. Gracias, Belva, por ese hermoso regalo. No me lo esperaba. Y bueno, creo que todo el mundo se va a poner las pilas a escribir. Por eso es que hay que aprovechar estas ponencias. No solamente es un regalo el tenerlos a ustedes, excelentes profesionales, acompañándonos con información importante para tanta gente que necesita guía, apoyo y acompañamiento en su proceso. Te agradezco el Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? Y sus organizadoras. Estamos felices, además de que vas a poder compartir con nosotros, si Dios quiere, en el Mastermind y en muchas otras más oportunidades. Seguiremos co-creando en comunidad. Te agradezco eternamente por este momento y bueno, ya saben, recuerden, por 15 días va a estar en YouTube gratuitamente.
Después, todas las ponencias solamente las podrás ver, incluidas las de el año pasado y las de este año, si tienes la membresía, que cuesta solamente $10 mensuales. Así que no te lo pierdas porque son muchas las cosas que estamos dando a los miembros del Congreso Internacional. ¿Quién dijo miedo? Porque ahora somos una gran comunidad. Gracias, Belva. Te mando un abrazo gigantesco y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jenny. Bye.